Buenas, Prehistoria trajo información sobre un nuevo dinosaurio, con varios conceptos, y nuevas mecánicas, entre varias cosas más. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre el nuevo avance del Ceratosaurus, donde repasaremos toda la información que se nos mostró en el Discord como en el trailer oficial. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas, avances mostrados. Para iniciar nos guiaremos con la primera información en el Discord, donde tenemos 3 nuevas imágenes, un mensaje diciendo literalmente que quiere que este dino se vea asqueroso, lleno de dientes con bacterias, y también revisaremos información del trello, que se llevan de la mano. Ceratosaurus. En el Discord oficial se publicaron 3 conceptos del Ceratosaurus, con un mensaje. Algunos conceptos de Ceratosaurus. Quiero que este tipo se vea asqueroso. Si lo miras, sabes que tiene los dientes llenos de bacterias, con esto ya nos da la pista principal. El Ceratosaurus no será elegante, ni musculoso, ni veloz. Será repugnante, un animal lleno de bacterias que utiliza la debilidad del enemigo para derrumbarlo desde adentro. Y según el trello oficial, el Cerato será carnívoro infector de nivel 3. Ceratosaurus será un carnívoro de nivel 3. Será el primer carnívoro capaz de infligir el efecto de estado infección. Estilo de juego. Ceratosaurus será algo lento, pero tanque para su nivel, lo que lo coloca prácticamente a la par con los T3 más grandes y los T4 pequeños. Su habilidad de infección lo convierte principalmente en un oportunista volátil. No es un luchador experto contra cualquier criatura por capricho, pero su habilidad de infección le permitirá enfrentarse incluso a presas grandes en las circunstancias adecuadas. Debe estar atento a los T4 con poca comida y agua, lo que los hará susceptibles a la infección. Debido a que es más lento que otros T3, pero también tiene un estilo de juego basado en oportunidades, necesita defensa de T3 que serán más rápidos y más combativos que él. La habilidad piel áspera protegerá a Cerato de ser intimidado por T3 que son mejores que él en todas las demás métricas. Con talento de estómago duro. Efecto del estado de infección. Piel áspera. Requisitos previos. Lo siguiente debe publicarse antes o junto con esta actualización. Efecto del estado de infección. Calidad del agua. Este dino prácticamente viene a traer un estilo de juego nuevo en prehistoria. La cacería de desgaste. O lo que es lo mismo, te mata sin que te des cuenta. Infección. Aquí viene lo más potente del Ceratosaurus. La infección no es daño directo. Es un debilitamiento progresivo que escala según tu hambre y tu sed. ¿Qué hace exactamente? Reduce tu daño. Reduce tu estamina. Aumenta ligeramente tu consumo de hambre y sed en niveles altos. Pero lo más importante, empeora muchísimo más rápido si estás con poca comida o agua. Esto crea una especie de rompecabezas donde el enemigo no muere rápido, pero cada minuto que pasa está más débil, más torpe y más frágil. Si el Cerato logra mantenerte en combate varios segundos, estás condenado. Función de la mecánica en detalle. Cada mordida del Cerato te aplica un valor de infección. El estado temporal de recién infectado. Mientras este efecto siga activo, la infección sigue subiendo. Subirá más rápido si tienes hambre o sed. Cuando termina el efecto, la infección deja de avanzar. Pero si el Cerato te muerde otra vez, el efecto se renueva. Y todo vuelve a empezar. ¿Y el resultado? Un jugador descuidado puede terminar con daño bajísimo, resistencia por el piso, hambre y sed drenándose. Y completamente incapaz de defenderse. Da igual si eres un tier 4 grande. Si te encuentran en mal momento, estás muerto. Piel áspera. La piel áspera reduce daño bruto. Daño por sangrado. Pero solo de ataques débiles. Esto hace que otros T3 veloces o más agresivos pierdan eficacia al atacarlo. No puedan intimidarlo tan fácil. Tengan que pensarlo 2 veces antes de enfrentarlo. El Cerato no pega tanto. Pero tampoco es fácil sacarlo de un territorio. Cambios después de su llegada. El Cerato no es para duelos directos. No es para persecuciones. No es para dominar zonas. Es para acechar. Esperar debilidad. Golpear y retroceder. Dejar que la infección haga el trabajo. Volver cuando la presa está al borde del colapso. En otras palabras, el Cerato se juega con cabeza, no con fuerza. Los T4 tendrán que ser mucho más cuidadosos con sus barras de hambre y sed.
Y los jugadores que malgastan estamina persiguiendo, ahora estarán en verdadero peligro. En resumen, estas son las novedades principales. Nuevos conceptos del Ceratosaurus. Mecánicas nuevas del dinosaurio. ¿Y cómo será el juego después de su llegada? En mi opinión, lo más importante es el rol totalmente distinto que traerá este dinosaurio. No es un T3 de fuerza ni velocidad. Es un carnívoro que te presiona psicológicamente, te sigue, te infecta y espera a que cometas un error para rematarte. Creo que va a cambiar muchísimo la forma en la que exploramos, manejamos el hambre y la sed, y la manera en la que los jugadores se enfrentarán en prehistoria. Ahora quisiera saber, ¿te gustó el concepto del Ceratosaurus? ¿Crees que su mecánica de infección será muy fuerte, o justa para el meta? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.